Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio de conversación bíblica donde exploraremos la palabra de Dios de manera profunda, práctica y actual. Que el Señor les bendiga, querido pastor. Amén, que Dios te bendiga, mi hermano Jonathan. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que están viendo este programa. El día de hoy vamos a estar estudiando un poquito del profeta Zacarías. Así es. Y fíjese, pastor, que estaba reflexionando en este estudio, principalmente el día de hoy, y llegaba a una pequeña reflexión en donde me daba cuenta que hay momentos en la vida en donde uno vuelve a comenzar, pero no siempre con la misma fuerza. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Había vuelto del exilio babilónico, pero habían visto la promesa, estaban en Jerusalén, pero no estaba a la misma fuerza. Y ahí es donde Dios levanta a este hombre, Zacarías, ¿cierto? Sí. Y ahí es donde queremos conversar el día de hoy sobre este libro que es tan interesante, que no solo habla de una reconstrucción externa, sino también de una reconstrucción espiritual. Amén, mi hermano Jonathan. Entonces, pastor, para poder entender este mensaje, yo le quiero hacer la siguiente pregunta que nos ayuda a comprender quién fue Zacarías. Amén. Bueno, Zacarías fue un profeta. Y para empezar, ¿cierto? Siempre un profeta, un hombre, una mujer, ¿cierto? De Dios, es llamado por Dios, calificado por Dios para poder entregar un mensaje de parte del Señor al pueblo, ¿ya? Un profeta verdadero, ¿cierto? Porque hoy en día vemos de que hay muchos profetas o muchos que se dicen ser profetas, pero un profeta verdadero, un profeta bíblico, es una persona que llama al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia al Señor. Y esto fue precisamente una de las tareas que cumplió Zacarías. Animó al pueblo, ¿cierto? Por una parte, a reconstruir el templo, que habían abandonado esa tarea, y también llamó al pueblo a recordar de que ellos no debían seguir el camino de sus antepasados, no debían seguir el camino de sus padres, dice, ¿cierto?, en los primeros versículos del capítulo 1 del profeta Zacarías. Entonces Zacarías fue un hombre, ¿cierto?, que profetizó en el tiempo posexílico, es decir, cuando el pueblo de Israel vuelve, ¿cierto?, del cautiverio en Babilonia, y está dentro de los profetas menores, Zacarías. Además, Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo, que el profeta Ageo, tú recordarás también, fue uno de los profetas que Dios utilizó también para animar al pueblo a reconstruir, ¿cierto?, el templo. Y Zacarías comenzó su ministerio un par de meses después de Ageo, ¿ya? Ahí es cuando Zacarías comienza su ministerio. El nombre de Zacarías significa Jehová recordó. Eso significa el nombre de Zacarías, Jehová recordó. Y Dios utilizó a este profeta, ¿cierto?, para recordar precisamente al pueblo la promesa de que ellos debían reconstruir el templo en Jerusalén. Y la tradición bíblica, ya, y también confirmado por los labios de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 23, versículo 35, dice de que Zacarías murió como mártir, ¿ya?, por entregar el mensaje de la palabra del Señor. Eso, pastor, a mí me llama demasiado la atención en cuanto cuando uno estudia la Biblia en profundidad, como lo hacemos ahora, en cómo nada está al azar. Por ejemplo, el dato que nos está dando de lo que significa el nombre o cómo está relacionado en la historia bíblica, nos muestra que hay un orden lógico y que nada es por casualidad. Así es. Pastor, ¿y en qué periodo histórico profetizó Zacarías? Bueno, Zacarías, ¿cierto?, profetizó durante el reinado de Darío I. Darío I, debemos recordar nosotros que era un rey medo-persa, que también había dado permiso, ¿cierto?, para que se pudiera reconstruir el templo, y él profetizó dentro de los años 520 y el 470. Es decir, el ministerio de Zacarías fue un ministerio bastante extenso. En comparación quizás con otros ministerios que fueron más breves, él tuvo la oportunidad de profetizar durante unos 50 años aproximadamente. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo cuando vemos los profetas y la cantidad de tiempo que estuvieron trabajando. Y muchos, por ejemplo, si bien no viene derecho al caso, por ejemplo, pero me recuerdo en estos momentos a Jeremías, que pasó tantos años y a lo mejor sus ojos no vieron lo que el resultado que a lo mejor sabía que podía suceder de parte del Señor, pero sin embargo eran hombres de fe que se mantenían firmes en la brecha cumpliendo la tarea. Amén. Así es cuando Dios a nosotros nos comisiona y nos da una tarea para cumplir. Uno debe obedecer la voz del Señor y persistir en la tarea que Dios nos ha mandado a realizar. Así es. Y en este caso, pastor, hablando sobre todo que mencionó la tarea, ¿cuál era la situación del pueblo en ese momento que estaba trabajando Zacarías?
Bueno, la situación histórica, ¿cierto? El contexto histórico, como dijimos, el pueblo había regresado del cautiverio en Babilonia, donde estuvieron 70 años, ¿cierto? Y ellos habían vuelto con la tarea de poder reconstruir el templo. Ya, esa era la tarea principal que ellos tenían. Pero ¿qué había sucedido? Cuando empezaron a tratar de reconstruir el templo, se levantaron enemigos y la obra se había detenido. Entonces Dios, en ese tiempo, ¿cierto?, levanta al profeta Ageo para incentivar al pueblo a los judíos, ¿cierto?, para volver a reconstruir el templo. Y después, meses después, levanta al profeta Zacarías para confirmar esto. Entonces, ellos profetizaron en el tiempo, ¿cierto?, de la reconstrucción del templo, animando al pueblo a poner manos a la obra. Eso es completamente importante, pastor. Si bien a lo mejor es difícil datar, de repente a uno le gustan las fechas, le gusta saber como algo bien concreto, pero entendiendo un poco, son varios años que está la obra detenida. Y fíjese que le daba una vuelta a ese punto, lo que usted estaba mencionando, y reflexionaba en que a veces no dejamos de creer, pero dejamos inconcluso lo que Dios nos manda a hacer. Y aquí vemos que Dios levantó hombres para continuar con el plan que Él tenía. Así es. ¿Cuál es el propósito principal del libro, pastor? Bueno, el propósito principal, podríamos decir, ¿cierto?, era animar al pueblo a la reconstrucción. También mostrarle al pueblo, ¿cierto?, de los judíos de que Dios estaba con ellos en ese tiempo de reconstrucción. De que ya el tiempo de la disciplina, podríamos decir, había pasado y ahora era tiempo de edificar. De que Dios, ¿cierto?, así como el Señor disciplinó, ahora el Señor estaba mostrando su amor, su misericordia y su favor para con su pueblo que había regresado. Debemos recordar también de que habían algunos judíos, ¿cierto?, que les gustó la vida en Babilonia y no habían regresado al pueblo, ¿ya? Así es. Pero a los que habían regresado Dios les mostró su favor y le dijo, yo estoy con ustedes en esta reconstrucción. Y también era un tema, ¿cierto?, el mensaje que tenía Zacarías es un tema de poder ayudar al pueblo a que ellos no cometieran los errores del pasado, sino que pudieran vivir una verdadera relación con Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Zacarías, ¿cierto?, y vemos la profecía de Zacarías, en muchas oportunidades podemos ver de que Zacarías le dice, no cometan los pecados de su antepasado, no vuelvan atrás como lo hacían, no hagan de tal manera, ¿cierto?, como lo hacían antes. Entonces, llevando al pueblo a una verdadera relación con Dios y no simplemente a tener una religiosidad vacía con ritos religiosos. Es cierto, y es importante porque fíjese que el libro, cuando la veces que lo he podido ver, es interesante porque Dios no empieza hablando solo de reconstrucción, sino justamente empieza hablando de una restauración del corazón. Y eso es algo muy interesante que tiene este libro. Ahora, pastor, ¿cómo se divide el libro? Bueno, las divisiones del libro, ¿cierto? Ahí estuvimos investigando con nuestros hermanos y las divisiones, algunos, ¿cierto?, las hacen desde el capítulo 1 al capítulo 8, ¿ya? Y después para una primera parte y después algunos dividen del capítulo 9 al capítulo 14. El capítulo 1 al 8 habla de las visiones nocturnas que tuvo Zacarías, que fueron 8 visiones, ¿cierto?, nocturnas, bastante extenso el sueño. Y en una jornada. En una sola jornada. Y el capítulo 9 al 14 habla sobre promesas mesiánicas y escatológicas también, sobre el fin de los tiempos. Esa es una división como algunos teólogos, escritores, ¿cierto?, eruditos dividen el libro de Zacarías. Pero también hay otros, ¿cierto?, que lo dividen del capítulo 1 al 6. Después hacen un interludio, por así decirlo, un espacio en el capítulo 6 al 7, ¿cierto?, donde habla del ayuno y cómo debería ser la relación práctica de ellos con Dios. Y después los capítulos 8 al 14, donde habla de las promesas mesiánicas y escatológicas. Esas son las dos divisiones generales que se usan para estudiar el libro de Zacarías. Ahora fíjese que dentro de algunos apuntes que he encontrado por ahí, encontraba que, por ejemplo, Zacarías es uno de los libros que uno puede encontrar más mesiánicos también dentro de los profetas del Antiguo Testamento, porque muchas de sus profecías apuntan directamente a Jesucristo. Amén, así es. Así que es realmente interesante, mis queridos hermanos, para poder ir profundizando la lectura y lo profundo que es el libro de Zacarías. Amén. En este segundo punto, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre el llamado al arrepentimiento que encontramos, ¿cierto?, en el libro de Zacarías.
Entonces, pastor, siguiendo en la línea en la que estábamos, me gustaría hacer la pregunta que ¿cuál es el mensaje central de Zacarías? Amén. En los primeros versículos, ¿cierto?, del profeta Zacarías, en el capítulo 1, en el versículo 3, por ejemplo, dice así: Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros, como dijimos, todos los profetas de Dios, uno de los llamados centrales que tenían era llamar a las personas al arrepentimiento. Era poder llamar a las personas a que se volvieran al Señor con todo su corazón y que no cometieran los errores del pasado. Las cosas del pasado, ¿cierto? Los pecados del pasado, para el pueblo de Israel debía hacerlo reflexionar para no caer en esos mismos errores. Qué interesante, pastor, porque lo primero que encontramos de parte del Señor no es que nos dice reconstruyamos el templo, sino que dice vuélvanse a mí. Ahí Dios nos muestra que el problema no era algo arquitectónico, sino era algo espiritual. ¿Qué advertencia hace respecto a los padres, Zacarías? Bueno, si nosotros seguimos leyendo, ¿cierto? En Zacarías capítulo 1, versículo 4 dice: no seáis como vuestros padres. Ay, ay, ay. Lo Ay, primero ay, que ay. vemos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Imagínate de que Dios por medio de los profetas había hablado muchas veces al pueblo de Israel desde su inicio. Siempre los profetas lo llamaron a poder obedecer a Dios, a poder hacer bien las cosas. Los profetas les advirtieron al pueblo de Israel las consecuencias del pecado si es que ellos no se arrepentían. Le advertían de que iban a ir en cautiverio, de que le iban a pasar mal, pero el pueblo de Israel cerró sus oídos, no quiso escuchar. Bueno, de hecho en Zacarías también vamos a ver de que algunos pusieron su corazón hasta como diamante duro, ¿cierto? Para no oír el consejo de los profetas, y por causa de eso tuvieron que vivir la disciplina del Señor. Entonces acá la advertencia que hace Zacarías es: no sean como ellos, no sean como las generaciones pasadas. Esta generación que había vuelto, ¿cierto?, del cautiverio de Babilonia, tenía la posibilidad de empezar a hacer las cosas bien desde ese día en adelante. Una nueva oportunidad que estaba dando el Señor. ¿Cuánto hemos pasado por ese punto, pastor, cierto? Así es. Ahora, ¿qué demuestra esto que estamos hablando, pastor, sobre el carácter de Dios? Bueno, el Señor, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente, y eso es una gran verdad. Pero esos son algunos de los atributos del Señor, ¿ya? Porque Dios también es justo, Dios también es íntegro, Dios también es santo. Y dice la Biblia de que Él no dará por inocente, ¿cierto?, al que cometiere pecado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver el carácter de Dios. Podemos ver, ¿cierto?, de que así como Dios es misericordioso, es bondadoso, es amor, a Dios también le gusta la justicia, le gusta la integridad, a Dios también le gusta que nosotros hagamos las cosas bien. Y si nos hemos equivocado, que nos arrepintamos y podamos volver al camino como Él nos manda. Y en esa justicia de Dios que muchas veces nos cuesta ver, siempre nos centramos quizá en el atributo del amor del Señor, de la misericordia, pero no nos gusta hablar mucho de justicia. ¿Qué condición exige Dios para la restauración, por ejemplo? Imagínate de que siempre los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo también cuando vino, el mensaje que predicaron los apóstoles, la iglesia, fue un llamado al arrepentimiento. Siempre el mensaje que predicaron los hombres de Dios, ¿cierto?, los profetas del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, ¿cierto?, del Señor, fue un llamado al arrepentimiento. Para nosotros poder tener una verdadera relación con Dios, para nosotros poder ser verdaderamente restaurados, dice la palabra de Dios que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, todos estábamos condenados, todos estábamos bajo la disciplina del Señor, pero el arrepentimiento sincero, genuino, nos puede reconciliar con Dios y nos puede dejar en paz con Dios. O sea, pastor, esto sería el equivalente, podríamos decir que entonces esto no es ritual, esto no es apariencia, sino que esto se trata de un corazón quebrantado delante del Señor. Amén. ¿Y cómo aplicaría este mensaje al día de hoy? Que siempre hablamos de arrepentimiento, pero quizás no sabemos cómo aplicarlo al día de hoy. Bueno, el arrepentimiento, ¿cierto?, es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, de comportamiento. Cuando una persona se arrepiente, el resto se da cuenta.
¿Por qué? Porque cambian los hábitos, cambian las actitudes, cambian las palabras, los sentimientos. Y la gente se da cuenta, dice, oye, esta persona mira cómo era antes y ahora cambió, se arrepintió, dejó de hacer lo malo y ahora está viviendo en obediencia al Señor. Y nosotros, cierto, si nos volvemos en arrepentimiento al Señor, lo importante es que podamos volver a la palabra del Señor, a obedecer lo que Dios nos manda Amén. en su palabra y no caer simplemente en una religiosidad vacía. No simplemente en ir al templo, cantamos, oramos y después seguimos viviendo nuestra vida de pecado como todos los demás días. No, cuando hay un arrepentimiento, no hay una religiosidad, ¿ya? Sino que hay una verdadera relación con Dios diaria, 24/7. Qué tremendo, pastor. Así que, mis hermanos, no olvidemos que la restauración espiritual comienza con el Señor y la reconstrucción comienza en el corazón antes que en las paredes, como lo decía nuestro pastor. Mis queridos hermanos, fíjese que dentro de lo que estamos estudiando y estamos hablando, hay algo interesante, y es que Dios no solo habló con palabras, pastor, sino que también habló con imágenes. Como ya lo habíamos mencionado, en una sola noche a Zacarías recibe 8 visiones, y es algo completamente extraordinario. Es como que si Dios estuviera diciendo, quiero que veas lo que yo estoy haciendo, aunque tú no lo percibas. Entonces, de inmediato, pastor, quiero hacerle la pregunta que a lo mejor también están esperando los hermanos. ¿Qué simboliza, por ejemplo, la visión de los jinetes? Amén. Bueno, Dios, para empezar, ¿cierto? Dios habla de muchas formas, ¿ya? Y las visiones, ¿cierto? Las imágenes, es una de las formas que utiliza Dios que son quizás un poquito complicadas de entender, ¿ya? Estas visiones, por ejemplo, cuando nosotros las leemos, quizás no vamos a comprender a cabalidad, ¿cierto?, todos los pormenores o los detalles. Dios tampoco espera quizás que nosotros lo comprendamos todo absolutamente. Pienso que quizás ni Zacarías lo comprendió todo cuando tuvo estas visiones, pero lo que sí es lo que espera Dios es que nosotros entendamos el punto central de cada visión. Eso es lo que Dios espera. Las visiones de Zacarías son muy apocalípticas también. Si tú, por ejemplo, las comparas con el libro de Apocalipsis, ¿cierto? O cuando habla, por ejemplo, también Ezequiel, ¿cierto? En su profecía, en sus visiones, son visiones muy complejas, ¿ya? Imágenes complejas, pero hay puntos centrales que sí nos van a ayudar a entender. Y la visión, ¿cierto?, que tú me hablabas de los jinetes, empieza en el capítulo 1, versículo 7, y vamos a dar lectura, ¿cierto?, para poder ir entendiendo. Dice así: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Para empezar, esta primera parte, la visión, ve, ¿cierto?, Zacarías, un varón en un caballo que está, ¿cierto?, en un mirto, ¿cierto?, en un huerto, y ve también otros caballos junto a él. Entonces, ¿de qué se trata esto? Estos caballos habían ido a recorrer la tierra, y la tierra estaba reposada y quieta. Es decir, Dios le está diciendo, alrededor, las naciones, ¿cierto?, ya no hay guerra, no hay conflicto, está reposado y quieto, es un tiempo propicio para poder empezar a reconstruir. Eso es lo que Dios le está tratando de decir al profeta Zacarías. Si nosotros seguimos leyendo, dice en el versículo 12, y respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Acá está hablando del proceso que había vivido el pueblo de Israel, ¿cierto?, en el cautiverio, 70 años de cautiverio, y el ángel de Jehová le dice: Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y vemos la respuesta de Dios, y Jehová respondió: palabras buenas, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Es decir, Dios le está diciendo: mira, el proceso terminó, el tiempo de reconstruir ha llegado,
y yo estoy con ustedes. De eso se trata la primera visión, ¿cierto?, de los jinetes. Es tremendo el mensaje a través de esa visión, porque de cierta manera el pueblo también se sentía olvidado en ese momento. De llegar en el momento justo. Pastor, hay otra visión que tiene que ver con el cuerno y los carpinteros. ¿Qué representa? Como lo decía usted, yo encuentro bastante de repente difícil a leerlo así sin acierta y darlo por cierto lo que dice ahí, sin una interpretación correcta. Sí, cuán importante, mi hermano, es cuando nosotros leemos la Biblia y muchas veces la misma Biblia nos ayuda a interpretar estos pasajes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el libro de Daniel, habla de un cuerno pequeño y todo eso, ¿cierto? Que se levanta y sobre los demás y quiere pisotear a los demás. Entonces, la Biblia cuando habla, por ejemplo, de cuernos, se refiere a gobernantes, naciones, potencias. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, esta visión de los 4 cuernos que se levantan, después los 4 carpinteros, ¿cierto? ¿De qué es lo que se trata? Se trata de que se habían levantado 4 cuernos que oprimieron al pueblo de Israel, ¿ya? Nosotros conocemos por la historia bíblica, ¿cierto?, cuáles vendrían a ser estos 4 cuernos: Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, ¿ya? Pero así como ellos se levantaron para poder corregir el pecado de Israel, ¿cierto?, el pecado del pueblo de Dios, que Dios lo utilizó a estas naciones como un arma disciplinaria ya para su pueblo porque habían pecado, Dios también dice de que Él va a levantar carpinteros, que también son 4 potencias o 4 personas, ¿cierto?, que van a también corregir el pecado de estas mismas naciones que habían sido instrumentos de juicio. Entonces, de eso, básicamente, ¿cierto?, se trata esta visión de los cuernos y los carpinteros. Excelente, porque de repente cuesta comprender, pastor, pero cuando lo vemos desde esta parte más cercana y más clara, nos damos cuenta que no hay ninguna potencia más fuerte que el propósito de Dios. Hay otra visión, pastor, dentro de las 8 que habíamos nombrado, que tiene que ver con un hombre con un cordel. Un hombre con un cordel. Eso está en el capítulo 2 de Zacarías. Y vamos a leer un poquito, ¿cierto?, para que podamos tener un poco de lectura bíblica. Dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella. Yo seré para ellas, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Esta visión, ¿de qué es lo que se trata? Sin muros será edificada, ¿cierto?, Jerusalén. Sin muros será edificado el pueblo de Dios. Dios va a ser para el pueblo muros, protección. Dios los va a cubrir, los va a proteger de sus enemigos. Nadie los va a poder dañar. No era necesario construir quizá un muro, ¿cierto?, porque Dios mismo iba a estar como muro entre ellos. Dios iba a habitar con ellos, ¿cierto?, en este periodo de reconstrucción. Y cuando nosotros vemos el capítulo 2, algunas Biblias tienen curiosamente, ¿cierto?, el título dice: llamamiento a los cautivos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo había vuelto, muchos se quedaron afuera, ¿ya? Muchos se quedaron en Babilonia, se habían acomodado, ¿cierto?, ahí en sus trabajos y no habían regresado. Y Dios, por medio de esta palabra, le está diciendo: mira, regresen, vuelvan. Yo estoy con el pueblo que ha regresado. Ellos están reconstruyendo el templo, yo estaré con ellos, nadie les va a hacer daño. Pero también le advierte, ¿cierto?, a los que están fuera, de que Babilonia también caería un día. Wow. Dios no solo pensaba en reconstrucción entonces, pastor, sino también en una expansión futura, que todos volvieran. ¿Sabe que hay algo que me apasiona mucho de leer a los profetas? Es que pareciera que es un relato en tiempo real. Siempre lo grafico así. Ahora, pastor, ¿qué sucede en la visión del sumo sacerdote Josué? Ay, 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 dicen. Sumo sacerdote Josué. Bueno, nosotros podemos ver, ¿cierto?, de que en ese tiempo el sumo sacerdote era Josué, ¿ya? El gobernador era, ¿cierto?, Zorobabel.
Y nosotros podemos ver de que el sacerdote Josué está delante, en la visión, Zacarías lo ve así, está delante del Señor, pero al lado está ¿quién? El adversario, el enemigo, Satanás, el acusador. Así es. Y dice, ¿cierto?, de que Josué estaba vestido con ropas viles. Eso nosotros lo encontramos, ¿cierto?, en el capítulo 3 de Zacarías. Entonces, Josué, el sumo sacerdote, el que representa a Dios, el hombre de Dios, el que une al pueblo, ¿cierto?, con Dios, estaba vestido de ropas viles. Bueno, nosotros en esta visión vemos de que el ángel del Señor reprende a Satanás, ¿cierto?, lo reprende, le dice Jehová te reprenda, y al sacerdote Josué se le ponen vestiduras nuevas. Y yo trayendo esta visión, ¿cierto?, para nuestros tiempos, esto es precisamente la obra que hace Jesucristo en nuestra vida. Acá nosotros podemos ver la justificación de Cristo, la santificación que el Señor realiza en nuestra vida. Nosotros podríamos identificarnos con Josué. ¿Quién de nosotros podríamos decir, yo estoy libre de pecado o yo no cometo pecado? ¿Ya? Porque las ropas manchadas simbolizaban eso. Simbolizaban de que habían errores quizá en el pueblo, habían errores quizá en la vida de Josué, había pecado y Satanás, como el acusador, estaba diciéndole, bueno, él no es digno, no es merecedor, él está mal, ¿cierto? Pero el ángel del Señor es quien lo defiende, ¿cierto? Algo interesante también de que cuando la Biblia habla muchas veces del ángel del Señor, es una forma de referirse a Jesucristo, antes, ¿cierto?, de su encarnación, ¿ya? El ángel del Señor es una alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y como dijimos, Jesucristo es precisamente eso lo que hace con nosotros. Si nosotros nos presentáramos delante del Señor y Satanás estuviera acusándonos de nuestros pecados y no tuviéramos al abogado, que es Jesucristo, no tuviéramos la propiciación, que es Jesucristo, nosotros nos saldríamos victoriosos de ese juicio, quedaríamos culpables. Pero gracias a que tenemos a alguien que nos defiende, nuestro abogado que es Jesucristo, que dice, ¿cierto?, la primera epístola de Juan, y el que también murió por nuestros pecados y que nos limpia de nuestras vestiduras sucias, es que podemos estar aptos delante del Señor y podemos hacer el ejercicio del ministerio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y qué profundo es comprender que la limpieza espiritual precede a la reconstrucción externa, ya sea en este caso de lo que va a suceder con el templo, pero también lo que sucede con uno en este tiempo, como lo decía usted. Qué profunda es la palabra del Señor. Ahora, pastor, sería interesante saber qué significa el renuevo mencionado también en Zacarías. El renuevo ahí. Vamos a leer, ¿cierto?, acá la palabra en el versículo 8, ¿ya? Zacarías 3, versículo 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿ya? Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta parte de la profecía, ¿cierto?, de Zacarías, cuando está hablando de Josué, se refiere precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es el renuevo, ¿ya? Es una profecía mesiánica. Y algo interesante que dice este texto bíblico es que dice que el Señor quitará en un día el pecado, ¿cierto?, de todos, de todo el pueblo. En un solo día será quitado de la tierra el pecado, ¿ya? En un solo día. Y esto es lo que hizo Jesucristo cuando vino y murió en la cruz del Calvario. El Señor entregó su vida allí en la cruz por ti, por mí. Él murió por nuestros pecados y por medio de su sangre tenemos limpieza, reconciliación con Dios, tenemos la salvación por medio de Cristo. Por medio de ese sacrificio, el pecado del mundo es quitado. Por eso Juan el Bautista, ¿cierto?, ya en el Nuevo Testamento dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Y pastor, siguiendo con las visiones que encontramos, ¿qué enseña la visión del candelabro? Casi lo digo mal. Eso está en Zacarías capítulo 4. Vamos a leer un poquito ya y dice así, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Ahí está todavía en la visión, ¿cierto? Así es.
Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y tiene 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Ahí nosotros podemos ver de que Zacarías estaba viendo visión y no comprendía. ¿Sabes qué? Es muy interesante que muchas veces nosotros tenemos sueños también simbólicos, o que Dios nos habla por medio de una revelación en sueños, ¿cierto? Nosotros creemos en eso, como pentecostales que somos. Así es. Y muchas veces nosotros no comprendemos, ¿cierto?, el significado completo de lo que Dios nos está entregando. Pero volvemos al principio que nombramos delante. Dentro muchas veces de todo el sueño, ¿cierto? Bueno, uno tiene que saber discernir estas cosas también. Lo espiritual, uno tiene que quedarse con el principio fundamental, ¿ya? Y acá, algo importante también, que si uno no entiende, tiene que preguntarle al Señor, ¿cierto? Acá dice de que le preguntó, ¿cierto? No entiendo, enséñame, ¿cierto? Qué buen punto, pastora, ¿eh? Qué buen punto. Dice, entonces respondió en el versículo 6 y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Zacarías ve esta visión, el candelabro, ¿cierto? Él ve esta visión y los 2 ungidos a los que se refiere esta visión son por una parte a Josué, que era el ungido, ¿cierto?, en el sumo sacerdocio, ¿cierto?, como sacerdote, y a Zorobabel, que era el ungido, ¿cierto?, como gobernador. Y algo interesante es que cuando la Biblia habla, ¿cierto?, de ellos, los nombra a los 2 como 2 ungidos, ¿cierto? Así es. Pero después nosotros vamos a ver, ¿cierto?, si Dios lo permite, lo vamos a ver en una visión simbólica, en el capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, vemos de que ahí Dios habla como que estos 2 oficios se fusionan en uno, ¿ya? El oficio de sumo sacerdote y el oficio de gobernador. Vemos también acá en el libro, ¿cierto?, de Zacarías, que está el oficio de profeta. Y la pregunta es, ¿y quién es esa persona que quizás tiene todos estos oficios? Wow. Esa persona, ¿cierto?, vendría a ser el ungido de los ungidos, ¿ya? Así es. Entonces nosotros vemos de que en la persona de Cristo finalmente Él es el ungido de los ungidos, ¿ya? Él es el que es sumo sacerdote, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Él es nuestro rey, nuestro gobernador. Él es nuestro profeta, por así decirlo, la voz de Dios, la palabra de Dios, hecha carne. Entonces, es como una profecía también que apunta, ¿cierto?, hacia que podemos ver a Cristo revelado, ¿cierto?, en esta profecía. Pero acá precisamente se refiere, ¿cierto?, a estos 2 ungidos, a Josué como sumo sacerdote y Zorobabel como gobernador. Y dentro de esta jornada de visiones que estaba teniendo Zacarías esta noche, una noche poderosa de revelación del Señor, hay algo que sucede con un rollo volante. ¿Qué es lo qué representa, pastor? El rollo volante. El rollo volante, ¿cierto? Nosotros lo encontramos en el capítulo 5 de Zacarías y dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Nosotros acá vemos de que hay un rollo volante que está escrito, ¿cierto?, por ambos lados, y que es un símbolo del juicio a aquel que hace lo malo. De eso se trata, ¿cierto?, la visión del rollo volante, un juicio contra el pecado, y precisamente, ¿cierto?, contra el pecado de robo y el pecado de jurar falsamente. Nosotros debemos entender de que para que haya una verdadera restauración, para que haya un verdadero templo, para que haya una verdadera adoración al Señor, debe haber, ¿cierto?, un verdadero arrepentimiento, ya debe haber una verdadera relación
con el Señor. Si es que no, sería simplemente una religiosidad, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos de que el rollo volante es como una advertencia, ¿ya? Si hay pecado, si hay maldad, el Señor lo va a castigar. Así es. Y ese tipo de cosas, después a lo largo de la Biblia, lo que vamos a seguir estudiando hacia adelante, encontramos este tipo de personas que simplemente tienen una apariencia, pero su corazón todavía anda dando vuelta en un lugar que el Señor no quiere que andemos. En Egipto, dicen algunos. Pastor, ¿qué simboliza la mujer en el Efa? La mujer en el Efa. Bueno, eso nosotros lo encontramos en Zacarías 5, versículo 5, ¿ya? Y dice así: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y la mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Bueno, la mujer acá dice, ¿cierto?, que simboliza la maldad, ¿ya? Ahora, no es cierto, uno tiene que entender que esto es un simbolismo, ¿cierto?, una forma de referirse al pecado, a la maldad, porque las mujeres, ¿cierto?, no hay que tomarlo por ese lado de que son la maldad, ¿ya? De hecho, las mujeres, hablando, ¿cierto?, en forma natural, es una gran bendición para nosotros. Así es. Dios habla también de ellas que es una ayuda idónea, pero acá está simbolizando esto, la maldad. Dice en el versículo 7, dice, he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y le echó la masa de plomo en la boca del efa. Luego alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de que Dios toma el pecado, ya que está en medio de su pueblo, el Señor lo toma y se lo lleva lejos. De que Dios, ¿cierto?, es Él quien quiere habitar en medio de su pueblo y no el pecado. Dice de que esta mujer, ¿cierto?, que está con el efa, después vienen otras mujeres, ¿cierto?, volando y la toman y se la llevan lejos, se refiere a que Dios va a quitar el pecado de entre su pueblo, ya porque Él es quien quiere morar, ¿cierto?, en medio de ellos. Muy bien. Así es. Ya estamos llegando al final de la jornada de Zacarías, ¿cierto? Y hay una visión, pastor, que hay 4 carros, pero la pregunta es, ¿qué muestran esos 4 carros? Que muestran los 4 carros. En el capítulo 6 de Zacarías dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. Qué importante es cuando leemos la Biblia, muchas veces tener un diccionario, ¿eh? Sí. Porque, sí, por ejemplo, acá nosotros vemos caballos alazanes. Y uno dice, bueno, yo conozco los caballos negros, los caballos blancos, ¿cierto? El caballo amarillo, quizás, cuando la Biblia habla en el Apocalipsis, ¿cierto? El caballo alazanes, dice uno, ¿qué podrá significar? Bueno, caballo alazán es caballo rojizo, ¿ya? Es el color alazán, un color rojizo, ¿ya? Dice, había caballo alazán, en el segundo carro había caballos negros, en el tercer carro había caballos blancos y en el cuarto carro había caballos overos, rucios, dorados. Overos. Son términos muchas veces que nosotros no estamos acostumbrados, efectivamente. No estamos familiarizados con esos términos. Overo es que es un caballo manchado, ¿ya? Manchado con manchas de color rubia, dice acá, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Dice, y respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? De nuevo vemos a Zacarías que ve la visión y no entiende. Dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Cierto? Le trata de preguntar al ángel que le explique la visión. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra.
El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Bueno, acá nosotros vemos, ¿cierto?, de que estos caballos que salen a recorrer la tierra, a ver el estado de la tierra, ¿cierto?, a ver cómo están las cosas, nos muestran de que Dios es soberano finalmente. Se presentan ¿delante de quién? Delante del Señor. Y después de eso salen a recorrer la tierra. Ahí uno puede, ¿cierto?, hacer quizá, tratar de hacer interpretaciones, ¿cierto? Bueno, los caballos rojos por lo general simbolizan la guerra, ¿cierto? Caballos negros simbolizan quizás la escasez económica, ¿ya? Los caballos blancos simbolizan triunfo, ¿ya? Podemos quizás hacer tratar de hacer esas interpretaciones, pero acá lo principal, el punto principal es que ellos se presentan delante del Señor. Y nosotros lo que debemos darnos cuenta es que nada en la tierra, nos guste o no nos guste, pasa sin el permiso soberano del Señor. Dios es quien finalmente gobierna en el mundo, ¿ya? Dios gobierna en el cielo y en la tierra. Y nada pasa si no es por su voluntad, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros acá podemos ver que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios gobierna los designios del mundo. Él es quien levanta reyes, quien los quita, ¿ya? Él es, ¿cierto?, quien permitía que se levantaran los cuernos, pero también después permitió que se levantaran los carpinteros, ¿cierto?, para dar castigo a esos cuernos. Dios está en control de todas las cosas. Y eso a nosotros nos debe dar la seguridad y la tranquilidad de que tenemos un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, que está presente en todo lugar y que nosotros podemos depender completamente de Él. Depender en que Dios es quien gobierna la vida de sus hijos, de su iglesia, a pesar de las situaciones muchas veces que vemos en el mundo, que muchas veces creemos de que como que todo no tiene un sentido, o que todo está desordenado, o que las cosas van a ir siempre de mal en peor. Debemos recordar de que Dios está en el trono. Dios es quien gobierna. Qué tremendo mensaje, pastor. Me imagínense solamente estudiando lo que Dios nos habla en este tiempo. Y es que qué tremendo saber que Dios no ha perdido el control del escenario mundial. Continuamos, pastor, después de todas estas visiones que vemos de Zacarías. Ahora también encontramos algún mensaje práctico también dentro de Zacarías, que es lo versátil, lo dinámico que tiene este libro. Y hay una pregunta sobre el ayuno. Y ahí me gustaría que quizás nos pudiera decir, pastor, qué dice, qué encontramos en Zacarías sobre el ayuno. Bien. En Zacarías, ¿cierto?, en el capítulo 7, ya terminamos, ¿cierto?, la sección de las visiones. Así es. Y acá vemos en el capítulo 7, dice: aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Kisliu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regén Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Acá nosotros vemos, ¿cierto?, de que habían enviado una comitiva, ya podríamos decirlo así, una comitiva al profeta Zacarías para poder hacerle preguntas, ya para poder preguntar. Y la pregunta consistía en lo siguiente, en el versículo 3: y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia, como hemos hecho ya hace algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: hablad a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunéis y llorasteis en el 5 y en el 7 mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Acá nosotros vemos de que vienen a hacerles preguntas si es que ellos debían seguir ayunando, ¿cierto? Debían seguir ayunando como lo habían estado haciendo durante mucho tiempo. Y Dios le da una palabra, ¿cierto?, a Zacarías y le dice: bueno, cuando ustedes han ayunado todos estos años, ¿lo han hecho realmente para mí? ¿El propósito de ese ayuno ha sido un ayuno real y verdadero? ¿O simplemente lo han hecho, ¿cierto?, por cumplir? Simplemente lo han hecho porque es un día de calendario, simplemente lo han hecho porque es un rito religioso, ¿cierto?, porque es parte de la religiosidad del pueblo. Y eso a nosotros debe llevarnos
a reflexionar, ¿ya? Muchas veces nosotros cuando hacemos las cosas ya para el Señor, ¿por qué nosotros las hacemos? ¿Por qué nosotros nos congregamos? ¿Porque simplemente hay que venir al templo? ¿Simplemente porque el pastor nos tiene que ver? ¿O es porque realmente nosotros venimos al templo porque amamos a Dios y queremos servir al Señor? ¿Por qué nosotros oramos? Bueno, porque todos lo hacen para que me vean, ¿cierto? Que oro. ¿O por qué? ¿O oramos nosotros porque realmente queremos tener comunión con Dios? Siempre debe haber una razón de fondo en las disciplinas espirituales, en la búsqueda del Señor, en las cosas que nosotros hacemos para el Señor, el por qué lo hacemos, cuál es la motivación. Y de eso se trata, ¿cierto?, esta pregunta que le hicieron sobre el ayuno. Y la respuesta de Zacarías era, bueno, ¿realmente lo están haciendo para mí o por qué lo están haciendo? Entonces el pueblo estaba preocupado por la forma, más que otra cosa. ¿Y qué respondió Dios sobre esa pregunta, pastor? Bueno, Dios le responde, ¿cierto?, de que ellos no lo siguieran haciendo de esa forma, como un rito religioso. Porque a Dios no le importa, ¿cierto?, el rito religioso vacío, sino que a Dios lo que le importa es que la gente lo haga realmente a conciencia, de corazón, porque entiende y porque quiere buscar del Señor. No como un rito religioso más, no por cumplir solamente, sino de que ellos debían hacerlo en base a que amaban a Dios, querían obedecer a Dios, querían agradar al Señor. Si nosotros decimos, ¿es malo ayunar? Obviamente que no, todos debemos ayunar, ¿cierto? Así es. Pero el motivo, la motivación siempre debe ser la correcta, honrar al Señor, ¿ya? No hacer ayunos por motivos equivocados. Entiendo, pastor. O sea, es la frase que muchas veces escuchamos en las predicaciones que dice que lo importante no es la forma, sino el fondo. Podríamos resumir. Exactamente. Que Dios nos llama hacia esa dirección. ¿Y qué exige Dios según lo que encontramos, pastor, en el capítulo 7, versículo 9? Mire, en el capítulo 7, en el versículo 9, ¿cierto?, siguiendo hablando del mismo tema del ayuno, todo, Dios le dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Qué tremendo, mi hermano Jonathan, lo que Dios nos enseña. ¿Por qué Dios dice esto? Porque hay gente que puede estar ayunando, pero es indiferente al dolor ajeno. Hay gente que puede estar ayunando y puede estarse portando mal en los trabajos. Hay gente que puede estar ayunando y puede estar haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas. Y Dios le dice, no lo hagan así. Esa no es la forma correcta de ayunar. Cuando ustedes ayunen, ayuden al necesitado. Cuando ustedes ayunen, obedezcan mi palabra. Cuando ustedes ayunen, muestren compasión a la viuda, al huérfano. Porque eso agrada más a Dios que pasar hambre, podríamos decir. No basta entonces con decir voy a ayunar y me veo una serie de Netflix o me acuesto a dormir. Pastor, ¿qué dentro de los capítulos que estamos ahora, cierto, estudiando en lo que hemos visto de Zacarías, qué promesa encontramos en el capítulo 8? Bien, en el capítulo 8 dice así la palabra del Señor, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Bueno, para empezar acá nosotros vemos el amor apasionado de Dios por su pueblo. Así es. Dios, de hecho, en el Nuevo Testamento nosotros vemos en la epístola de Santiago que Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros y nos anhela celosamente, ¿ya? El amor de Dios es un amor apasionado. Dios tiene celo por nosotros, no un celo como tenemos nosotros los humanos, ¿cierto? De querer perder nuestro lugar o un celo con pecado, ¿ya? Sino el celo de Dios es para que nosotros le amemos a Él porque Él nos ama a nosotros, Él nos amó a nosotros primero, ¿ya? Amén. Y dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días. Bueno, y acá sigue hablando todo este capítulo, ¿cierto?, sobre la promesa de restauración de Dios.
de que el pueblo, ¿cierto?, que había vuelto sería restaurado, Dios estaría con ellos. Si ellos, ¿cierto?, no caían en una religiosidad vacía, iban a agradar al Señor, Dios lo iba a bendecir, a tal punto de que iba a ser el pueblo de Israel testimonio para las naciones vecinas. Las naciones vecinas vendrían a adorar al Dios, ¿cierto?, de Israel. Ahora, nosotros vemos de que esto en parte se cumplió, ¿ya? En parte se cumplió. Nosotros vemos, ¿cierto?, de que Israel impactó, ¿cierto?, los judíos impactaron a las otras naciones, pero después en los tiempos de Cristo vemos de que igual cayó el pueblo en una religiosidad, ¿ya? Pero cuando nosotros, esto es una profecía, por así decirlo, de doble cumplimiento, cuando nosotros vamos a ver totalmente cumplida esta profecía, va a ser en lo postrero de los tiempos, en el milenio, por así decirlo. Cuando Dios, ¿cierto?, gobierna con su pueblo y donde nosotros podamos adorar al Señor y donde Dios establezca su trono, ¿cierto?, allá en su pueblo, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a ver cumplida esta profecía de una forma plena. Qué tremendo momento sacó Pastor en lo que se viene hacia adelante. ¿Y qué visión futura presenta o está presente ahí en esta parte del texto en Zacarías? Amén. Cierto, acá nosotros vemos en esta parte, ¿cierto?, de esta profecía, de que las naciones finalmente van a buscar al Señor, ¿ya? Van a buscar al Señor en el pueblo, ¿cierto?, de Jerusalén, ¿cierto? En la ciudad de Jerusalén van a ir ahí a adorar al Señor. Va a haber hambre en las naciones vecinas, ¿cierto?, por conocer al Dios de los judíos, ¿ya? Nosotros vemos también de que esta profecía se va a cumplir finalmente cuando Cristo, ¿cierto?, venga, establezca su reino. Bueno, y acá la palabra de Dios dice, ¿cierto?, precisamente en este capítulo, que cuando el Señor venga va a pisar sobre el monte del Olivo, va a haber una planicie, ¿cierto? Y son profecías, ¿cierto?, escatológicas, ¿ya? Y que por eso tienen como un doble cumplimiento, ya que nos hablan quizás de un tiempo que ya pasó, pero también de un tiempo futuro. Y es una esperanza para el pueblo de Israel también. Ya le da una esperanza, decirle Dios está con ustedes, Dios los va a bendecir, ¿cierto? Y que esto se va a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple, ¿ya? Así es. Quizás nosotros, gracias a Dios, mi hermano Jonathan, nosotros hemos visto muchas profecías cumplidas, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, cómo las profecías, ¿cierto?, de Zacarías se cumplieron en la vida de Jesús, ¿ya? Pero también hay profecías que necesitan ser cumplidas, ya que son profecías futuras. Quizás nosotros en nuestra vida las veremos o no las veremos, Dios lo sabe, pero la palabra de Dios se cumple, ¿ya? La palabra de Dios tiene cumplimiento. Y eso es lo maravilloso, porque acá Zacarías habló hacia el futuro, ¿ya? Él no lo vio cumplido, pero muchas de sus profecías ya se cumplieron. Y cuando nosotros vemos la palabra profética ya del Señor, nosotros estamos viviendo un tiempo donde Dios está cumpliendo muchas palabras. El Evangelio será predicado en el mundo entero, ¿cierto? Habrá señales de la venida de Cristo. Vemos muchas palabras que van a cumplirse, ¿ya? Y estamos viendo su cumplimiento. Pero hay otras que las vamos a ver, ¿cierto?, en tiempos más futuros. Qué tremendo, Pastor, porque el libro termina con esta visión misionera donde el pueblo dice queremos ir con ustedes porque Dios está con ustedes. Y fíjese que cuando hay una restauración verdadera, otros quieren acercarse a Dios. Y ese es un tremendo testimonio en este tiempo, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, si algo nos enseña el libro de Zacarías es que Dios no abandona los procesos inconclusos. El pueblo había dejado el templo a medias, pero Dios no los dejó a medias a ellos. Antes de levantar muros, Dios limpió al sacerdote. Antes de hablar de gloria futura, habló de arrepentimiento presente. Antes de expansión, habló de corazón. Y quizás hoy alguien que nos escucha está en ese punto. Volvió a la iglesia, volvió a intentar, volvió a comenzar, pero algo quedó detenido. El mensaje sigue siendo vigente. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Cuando Dios quiere reconstruir, empieza desde adentro. Pastor, para poder terminar este estudio, ¿usted nos podría guiar en una oración por aquellos que quizás están en este punto tal como lo describió este estudio? Amén. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque la palabra tuya, Señor, nos ayuda a recordar, Dios mío,
a recordar tus promesas, Señor, a recordar de que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú tienes planes de bien para nuestra vida y no de mal, Señor. Que también debemos esforzarnos, Señor Padre, cuando hemos recibido una palabra tuya para poder trabajar en dirección a eso, Señor. Amado Dios, que tú puedas glorificarte, Dios mío, en la vida de aquellos, Señor, que quizás se han alejado de ti y quieren volver, Señor, a tus caminos, que tú puedas restaurar, Dios mío, Señor, que tú puedas sanar, Dios mío. Amado Dios, pero no como una religiosidad, sino, Señor, con una verdadera relación personal contigo, Señor. Amado Dios, que tú vuelvas a encender, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en las vidas, Señor, en los corazones de aquellos que se ha ido apagando, Señor, con el tiempo, y tú nos apasiones cada día más, Señor. Tú tienes planes de bien para nosotros ahora en el presente y también en el futuro. Señor, todo lo dejamos en tus manos y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, fue una tremenda bendición poder haber compartido con usted, haber en conjunto profundizar en la palabra. Así que invitamos a todos los hermanos a que sigan pendientes a la próxima parte de Zacarías, que continuamos en este maravilloso libro. Amén, mi hermano, ¿cierto? Los invitamos ahí para que puedan estar viendo nuestro próximo capítulo sobre el estudio de Zacarías. Que Dios te bendiga muchísimo, hermano Jonathan. Un placer, ¿cierto? Siempre ministrar junto al Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Alrededor de tu verdad, palabra que ilumina nuestro camino.